¿Preparados para sufrir? ¿Preparados para soportar el dolor? Si la respuesta es sí, ¿están preparados para el show de Gabriel Incertis? Vamos con un tema al que le tenía ganas hace tiempo, los universos cinematográficos conectados, pero no me refiero a conexiones oficiales como Alien y Predator, las películas del Cloververse o a los Spider-Man de Tobey Maguire y Andrew Garfield colándose en el UCM por virtud del comodín del multiverso, sino a películas o universos cinematográficos que en principio no tienen nada que ver entre sí, pero que parecen conectarse unas veces con ingenio y elegancia y otras con desenfado y cachondeo a través de teorías de fans, como esas que menudean por Reddit. Y bueno, algunos ejemplos son obviamente locuras, pero con tantos paralelismos que resulta divertido el ejercicio de indagar hasta dónde podrían llegar las conexiones. Empecemos no sin avisaros de que obviamente habrá algún que otro spoiler de las películas y series referidas. Seven y Batman. La conexión entre Seven, el impresionante thriller policial que flirtea seriamente con el terror dirigido por David Fincher, y el universo de Batman, tiene varias capas. En un primer nivel encontramos la influencia estilística que Seven tuvo en The Batman de Matt Reeves, tal y como cuenta este artículo de The Wrap. Ya desde que saliera el tráiler de The Batman, muchos fans apuntaron las similitudes entre ambas, no solo en la estética, sino en el plot. En Seven, dos detectives se unen en una ciudad anónima, lluviosa y mugrienta para seguir una serie de pistas dejadas por un asesino en serie maníaco, mientras que en The Batman, Bruce Wayne se une a James Gordon en una Gotham lluviosa y mugrienta para seguir una serie de pistas dejadas por Enigma, un asesino en serie maníaco. Incluso el mismísimo guionista de Seven, Andrew Kevin Walker, reconoció esta influencia diciendo que eso, en mi opinión, se debe todo a Fincher. Mira The Batman y gran parte del homenaje que le están rindiendo a Seven pasa por un prisma Fincher, con toda justicia. Un segundo nivel lo encuentro en este artículo de Forbes escrito por mi crítico de cabecera favorito, Eric Kane, titulado Seven transcurre en Gotham y David Fincher debería hacer una película de Batman. Así, a pelo. En el artículo, Eric Kane expresa algunas ideas que se le pasaron por la cabeza mientras reveía Seven. Dice: no podía dejar de pensar para mis adentros, esto es una película de Batman. Una cosa en la que no reparé cuando la vi por primera vez fue en cómo nunca mencionan el nombre de la ciudad. Dicen mucho este lugar, hablan de la ciudad, se refieren a ella constantemente y acaba convirtiéndose en un personaje por derecho propio de más de una manera, pero no la nombran. Mientras la veía empecé a pensar, esto es Gotham. Y pensándolo bien, Seven es realmente una película de Batman. Es una película de Batman sin el Caballero Oscuro, sin ninguno de esos elementos estrafalarios o esas grandes escalas que suelen definir a las películas de superhéroes. Pero tiene a un villano casi sobrenatural, tiene a los detectives intentando resolver este caso terrible y al final se ven puestos a prueba. No hay mucha acción ni peleas. Se supone que ni siquiera deberían matar, pero eso acaba siendo la prueba que el asesino prepara para el héroe. Una vez pensé en que aquello era Gotham, no dejaba de pensar también que Batman estaba ahí fuera. Aquellos eran policías en su ciudad resolviendo crímenes que no estaban en su radar. El comisario Gordon sencillamente no tuvo que encender la bat-señal porque ellos pudieron resolver el caso por su cuenta, pero Bruce Wayne estaba ahí fuera, en su mansión vacía, bajo la lluvia, resolviendo su propio caso. En esta línea, en slashfilm.com también apuntan cómo John Doe, el asesino en serie interpretado por un espectacular Kevin Spacey, es básicamente un villano de Batman, comparando su brutalidad con la de Victor Sass y su teatralidad con la de El hombre del calendario o incluso de Enigma. Al igual que este último, John Doe no está simplemente interesado en matar, sino en enviar un mensaje. Vale, pues hasta aquí puedo comprar la idea. La ciudad anónima de Seven es en realidad Gotham City, incluso podría ser una Gotham pre-Bruce Wayne. La estética, la lluvia, la mugre, la ambientación neo-noir, la corrupción policial, los asesinatos temáticos, creativos y teatrales perpetrados por psicópatas estrafalarios, todo encaja muy bien. Pero aún no hemos tocado fondo. En un tercer nivel encontramos ya la locura de Reddit, un post en el que se sugiere que Seven es en realidad una historia de origen de un famoso villano de Batman, el Joker, Guasón, en particular el de Heath Ledger. Un tal Delusional Me postea en Reddit que el personaje de Brad Pitt es un detective veterano en una ciudad mugrienta y lúgubre, sin nombre, en un año también sin nombrar. El de Morgan Freeman es un detective súper inteligente y quemado que está a punto de retirarse durante casi toda la película. Así que Mills se quiebra después de enterarse de lo de su mujer y su bebé, matando a John Doe. La última vez que lo vemos lo están trasladando para que lo atiendan. Bueno, y aquí Delusional Me entra en la teoría loca de lleno. Se llevan a Mills al manicomio de Arkham para ayudarle a superar el duelo, pero el cabreado y apasionado Mills ha perdido completamente los papeles hasta un nivel épico, como si hubiera asumido la personalidad de un villano.
decide que el caos es la única justicia verdadera porque su moral y sus ataduras lo debilitaron frente a su enemigo, una debilidad explotada con efectos devastadores. Poco a poco empieza a convertirse en el Joker, borrando su identidad de su mente y mutilándose la cara para estar siempre sonriendo. Se escapa de Arkham y desaparece para perfeccionar las habilidades de su nueva personalidad. Mientras tanto, Morgan Freeman dice que seguirá por aquí, pero no dijo en qué capacidad. Estaré por aquí. Acepta un trabajo de oficina en Wayne Enterprises donde puede relajarse y retirarse en relativa paz algún día. Así se convierte en Lucius Fox. El cambio de nombre era para protegerse de imitadores. Poco después mueren los Wayne, desencadenando los acontecimientos de Batman Begins. Pues bueno, de este nivel de teoría solo puedo decir, aparte de que no me extraña que el que la ha propuesto se haga llamar Delusional Me, que no explica el registro criminal policial conocido del Joker, ni tampoco da cuenta bien de sus habilidades particulares. Pero como ejercicio resulta altamente sugerente. Quizá tenga sentido que, después de su trauma, Mills se convirtiera en un villano digno de una historia de Batman, y más aún en un universo como el de Seven, que parece Gotham City, pero eso de que se convierta en Joker no termina de ser una idea elegante. It y Mary Poppins. Esta me encanta por retorcida y canalla, pero no seré yo el que niegue que su creador tiene un punto. Está claro que no es para tomársela en serio, sino para divertirse tirando del hilo. Cuenta un tal Humanoid Mold 5 en Reddit que tanto la criatura de It como Mary Poppins vuelven cada 20 y pico de años, Pennywise cada 27, Mary Poppins cada 25, para regenerar energía a partir de un nuevo grupo de niños, pero también tienden a regresar con aquellos a los que conocieron en su última visita. Pennywise vuelve con los perdedores, Mary Poppins vuelve con los Banks. Mary Poppins consigue mantener la energía durante 25 años pese a interactuar con menos niños de los que Pennywise necesita para aguantar 27, porque ella se alimenta de la alegría de los niños, a diferencia de Pennywise, que se alimenta de su miedo. Y como queda demostrado en Monstruos S.A., la risa de los niños vale más que su miedo. Me flipa cómo conecta además su teoría con el clásico de Pixar. Cada vez que regresan, atraen a un niño llamado Georgie lejos de sus hermanos con un juguete de papel, y luego aparecen junto a ese juguete para devolvérselo a Georgie. Mary Poppins devuelve la cometa de Georgie, Pennywise actúa como si devolviera el barquito de Georgie. Ambos tienen el mismo conjunto de poderes con los que pueden aprovecharse de lo que hay en la mente de los niños. Mary Poppins utiliza su imaginación, Pennywise utiliza su miedo. Mary Poppins tiene célebremente un reflejo vivo que puede funcionar de forma independiente a ella, y se muestra que Pennywise comparte esta capacidad en el capítulo 2. En cada una de estas historias, los padres son ajenos a las situaciones fantásticas que viven los niños. El Club de los Perdedores olvida sus experiencias de infancia hasta que Pennywise regresa, y aunque los niños Banks no olvidan a Mary Poppins, sí olvidan que las experiencias mágicas ocurrieron realmente, y recuerdan a Mary Poppins solo como una niñera. A ambos les encanta cantar y bailar, lo que es obvio en Mary Poppins, pero queda más claro en Pennywise cuando recuerdas que se refiere a sí mismo como Pennywise el payaso bailarín. Baila para Beverly en el capítulo 1 y canta para Richie en el capítulo 2. I know your secret, your dirty little secret. I know. Pennywise está muy asociado con la canción Oranges and Lemons, que es una canción sobre el viejo Londres, donde vive Mary Poppins, lo que demuestra que Pennywise es consciente de que hay otro miembro de su especie por ahí y sabe exactamente dónde está. Pennywise tiene una fuente de luz mística llamada Deathlights, y aunque nunca vemos los Deathlights de Mary Poppins, es probable que ella también los tenga, ya que en el regreso de Mary Poppins crea una multitud imaginaria de faroleros para cantar la canción Trip a Little Light Fantastic, lo que podría ser su forma de convencer a los niños para que miren a sus Deathlights sin asustarlos. Queda demostrado que esos faroleros son falsos y creados por Mary Poppins, porque cuando Michael oye a los niños cantar fuera y abre la puerta, solo ve a Mary Poppins y a los niños y todos los faroleros parecen haberse desvanecido. Al final de El regreso de Mary Poppins, los personajes cogen globos y flotan por el aire, y tanto los globos como el hecho de flotar están muy asociados con Pennywise. ¡Buah! A mí me vuela la cabeza. Sí, no niego que sea una chorrada, pero la enorme cantidad de paralelismos hace que uno quiera divertirse con la idea hasta el final. Pennywise y Mary Poppins, criaturas de la misma especie, supera eso. Si ya esto es bizarro, ¿qué os parece esta idea de un tal Jay Pett apelando de nuevo a Monsters S.A.? En realidad, Pennywise y Mary Poppins serían la misma criatura que mutó un día al descubrir que obtenía más energía de la risa de los niños que de sus gritos de terror. Un día bucearemos en otros personajes de otras obras que serían presuntamente criaturas de la misma especie que Pennywise, como la otra madre de Coraline.
Ad Astra y Space Cowboys. Esta otra conexión salió en la misma época que la de Pennywise y Mary Poppins y es quizá la menos loca de las que vamos a comentar. La puso en circulación un tal Goes Off on Tangent en el subreddit de Fan Theories antes de que saliera Ad Astra y basándose solo en el tráiler. Básicamente la teoría dice que el personaje de Tommy Lee Jones en Space Cowboys sería el padre del personaje de Brad Pitt en Ad Astra. Space Cowboys es una película de aventuras espaciales donde un grupo de veteranos pilotos de la NASA debe volver a ponerse el traje para evitar que un satélite soviético descontrolado provoque una catástrofe global. En Space Cowboys, Hawk, interpretado por Tommy Lee Jones, decide quedarse solo en la Luna, sacrificando su regreso para asegurar la misión, y aunque la película sugiere que muere allí, nunca lo confirma de manera explícita. Queda un pequeño margen de ambigüedad. Hawk permanece en la Luna y el resto de los astronautas regresan a la Tierra, pero no hay cuerpo ni funeral claro, ni siquiera una narración definitiva que cierre su destino. Aquí es donde entra Ad Astra. En su tráiler, y luego también en la película, Cliff McBride, interpretado también por Tommy Lee Jones, es presentado como un astronauta legendario que desapareció hace años en una misión ultrasecreta y cuyo paradero real permanece oculto a la opinión pública. Lo interesante es que cuando vemos las imágenes de archivo que muestran al joven Cliff McBride como astronauta de la NASA, el fotograma empleado es, en realidad, material promocional de cuando Tommy Lee Jones protagonizó Space Cowboys. Los fans interpretaron esto como más que una coincidencia, una especie de guiño o prueba inadvertida de que ambas películas forman parte de la misma continuidad y que Hawk, o una versión encubierta de Hawk, habría continuado trabajando para la NASA bajo una identidad distinta. Así, según esta teoría, Hawk nunca murió realmente en la Luna, sino que fue dado por muerto para poder seguir trabajando clandestinamente en misiones espaciales clasificadas. La NASA habría ocultado su supervivencia y décadas después habría permitido que el personaje resurgiera bajo el nombre de Cliff McBride, ahora convertido no solo en astronauta veterano, sino en una figura casi mítica dentro del programa espacial, objeto tanto de admiración como de temor. Cuando Ad Astra comienza, Roy McBride, interpretado por Brad Pitt, habría crecido creyendo que su padre murió mucho tiempo atrás, igual que Donald Sutherland en Space Cowboys daba por muerto a Hawk, pero en realidad solo había desaparecido en una cadena de misiones secretas que lo llevaron cada vez más lejos del planeta y de su propia humanidad. Además, el hecho de que Donald Sutherland aparezca en ambas películas refuerza la sospecha de continuidad. En Space Cowboys es uno de los compañeros veteranos de Hawk y en Ad Astra vuelve a interpretar a un asesor de la NASA con un pasado oscuro que parece conocer más de lo que cuenta. Para algunos fans esto confirma que sigue siendo el mismo personaje o una variación muy cercana que después de la desaparición de Hawk habría continuado en la NASA haciendo de mentor del hijo del que fuera su antiguo compañero de misión. El remate final de la teoría es que Ad Astra vendría a ser una secuela secreta o espiritual de Space Cowboys en la que el sacrificio lunar de Hawk no solo no acabó con su vida, sino que fue el inicio de un periplo clandestino que desemboca en el acontecimiento central del film de James Gray. Un padre perdido en un mundo remoto del sistema solar, volcado en misiones imposibles que lo han ido alejando emocionalmente de la Tierra y llevado a su hijo a repetir y tal vez a corregir el mismo destino que él. Lo que en Space Cowboys se presentaba como una aventura crepuscular, casi nostálgica, en Ad Astra regresa transformado en una introspección existencial donde ese pasado perdido cobra un peso casi mítico. Hawk, convertido en Cliff, pasaría así de héroe oculto a fantasma obsesivo y Roy encarna la idea de que en el fondo el verdadero viaje no es hacia afuera, a las profundidades del espacio, sino hacia esa herida familiar que lleva décadas orbitando en silencio. Con este cierre la teoría termina de encajar. Ad Astra no sería exactamente una secuela literal de Space Cowboys, pero sí una secuela secreta, retroactiva y sobre todo espiritual, construida por un puñado de coincidencias demasiado sugerentes como para ignorarlas. Willow y Star Wars. Esta, más que nacer de una teoría fan de Reddit, surgió de una inocentada del April Fool's Day de 2006, el Día de los Inocentes anglosajón, pero luego espoleada por los responsables de la serie Willow de Disney+, que parecieron hacer muchos esfuerzos para llevarla más allá de una mera broma. En aquel 1 de abril de 2006, en la página de actualización de StarWars.com, apareció una publicación que aseguraba que la serie de novelas Crónicas de la Guerra de las Sombras, basadas en el mundo de Willow, se reeditaría como una antología del universo expandido de Star Wars y que la historia y el lore de Willow se añadirían a los de la franquicia espacial. En algunas entradas publicadas ese día se revelaba que el mundo madre de Willow se llamaba en verdad Anduin, un planeta imbuido por la fuerza en el que habitaban Nelwyns, la especie a la que pertenece el mismísimo Willow, Daikinis como Mazmartigan o Elora Danan, dragones y otras formas de vida midichlorianas.
Este planeta estaría ubicado en la llamada Brecha de Cathol, en el sector Cathol, en el borde exterior de la galaxia. Si bien esta región es canónica, apareciendo en la novela Fate of the Jedi Omen de 2009 y en la expansión La Brecha de Cathol del juego de rol de Star Wars, 2 días después de la publicación del April Fool's Day se añadió un disclaimer en el que se aseguraba que este crossover no fue más que una broma. Sin embargo, 16 años después, la serie de Disney Plus Willow introdujo una serie de aportes con respecto al mundo que se nos presentó en la película del 88 que hacen pensar que su desarrollador y productor, Jonathan Kasdan, se propuso en serio forzar el crossover. De hecho, no me parece casual que este Jonathan Kasdan sea hijo del mismísimo guionista de Star Wars, Lawrence Kasdan. Es el hijo poco talentoso que demostró, con el fracaso abismal de la serie, que fue tan vergonzosa para Disney Plus que la sacó de su catálogo 7 meses después de su estreno, que estaba ahí por puro nepotismo. Pues bien, para empezar, la serie de Jonathan Kasdan comenzó por desafiar la medievalidad fantástica más o menos conservadora de la película original, introduciendo elementos tan disruptivos como las vaqueras lesbianas, que, al menos por lo de vaqueras, se acercan más a Star Wars que al universo de Willow. Al fin y al cabo, de Star Wars se dice que es también un western espacial, algo muy prominente especialmente en El Mandaloriano. Luego tenemos la introducción de elementos como el llamado Lux Arcana, que parece más un dispositivo de alta tecnología que el artefacto mágico que se supone que es, y que no sería extraño ver en Star Wars. O la armadura Corellia, que parece un ingenio tipo traje de Iron Man. O el bastón de Willow con luces LED y otros elementos que apelan más a la tecnología que a la magia, como la megafonía en loop que se activa cuando los personajes entran en una tumba. ¿O qué me decís de estos hologramas del castillo de Nockmaar que evocan a los holoproyectores de Star Wars? Sumado a todo ello, la idea sembrada por aquella broma de StarWars.com de que este mundo estaría imbuido por la fuerza sugiere que lo que en Willow se presenta como magia sería en realidad una manifestación de la fuerza. Así, Willow, Elora, Graydon y otros personajes serían capaces de manipular la fuerza y lograr prodigios que se percibirían como mágicos. Al tratarse de un lugar remoto y aislado de la galaxia, no tendrían conocimiento de los Jedi y su forma de manipular la fuerza y habrían desarrollado su propia forma de relacionarse con ella y su propia nomenclatura. Luego hay otro aporte de la serie de un elemento que ni siquiera estaba sugerido en el Willow original y es la presencia de 2 lunas en el mundo madre, lo que produce una vibra muy Star Wars. Y bueno, además de estos añadidos en la serie que acercan sospechosamente el mundo de Willow al de Star Wars, tenemos paralelismos estilísticos entre ambas franquicias, incluso desde la película original, como la reiteración de arquetipos. Bath Morda equivaldría a Palpatine, el general Kael a Darth Vader, Matt Martigan a Han Solo. Y bueno, tampoco podemos obviar que el actor Warwick Davis interpretó tanto a Willow como al Ewok Wicket. Madre mía, qué difícil de pronunciar es esto, parece un trabalenguas. Probadlo a ver. Warwick Davis interpretó a Willow y al Ewok Wicket. Pero bueno, también tenemos otras conexiones formales, como el empleo de transiciones de cortinilla difuminada en ambas franquicias. ¿Y qué me decís de esta? Como comentaba antes, hay una especie en el mundo de Willow llamada Daikini, que vendrían a ser los humanos, como Matt Martigan, Sorsa, Elora. Resulta que en nuestro mundo real hay una palabra de origen sánscrito casi igual que Daikini, Dakini, y su significado etimológico vendría a ser caminante del cielo. Vamos, literalmente Skywalker en inglés. ¿Casualidad? ¿Sincronicidad? ¿Serendipia? Pero hay otras conexiones incluso en producciones de Star Wars posteriores a la película de Willow del 88. Por ejemplo, en el capítulo 10 de la segunda temporada de Rebels, una bebé portadora de la fuerza, Alora, es secuestrada. Este personaje se inspiró explícitamente en el personaje Elora de Willow. Bueno, de la misma forma que Alora es portadora de la fuerza en Star Wars, Elora es una elegida con propiedades mágicas en el universo de Willow. También tenemos esta especie de perros que salen en Solo, una historia de Star Wars, que están directamente inspirados en los perros de la muerte de Willow, según contaba Jonathan Kasdan en una entrevista, dado que fue co-guionista de la película junto a su padre. Pues bueno, dicho todo esto, a pesar de que ni en la película del 88, ni en las novelas, ni en la serie se menciona el mundo de Willow más que como el mundo madre, o simplemente el mundo, y se supone que cualquier conexión con Star Wars era una broma, resulta que en Lucasfilm.com se refieren ahora oficialmente al mundo de Willow como Anduin, el nombre con el que lo bautizaron para aquella broma y que ubicaron en un lugar canónico de la galaxia. Es como si en Lucasfilm hubiesen querido dejar esta conexión de forma deliberadamente ambigua por si alguna vez se les ocurriera sacarle partido.
Pero además de con Star Wars, parece que Willow tiene conexión con otro universo de la cultura popular. Indagando en el lore del universo expandido, también me encuentro que la brecha de Cathol, la región de la galaxia donde en teoría estaría Anduin, el mundo de Willow, se trata de un lugar con extrañas perturbaciones que dificultan la navegación espacial y quienes la atraviesan experimentan alucinaciones en las que se manifiestan extrañas criaturas monstruosas que recuerdan mucho a los dioses primigenios Lovecraftianos. Resulta que el nombre de Cathol está inspirado en Cthulhu, o como quieras pronunciarlo, Cthulhu, la mítica criatura salida de la imaginación de H.P. Lovecraft. Y en la serie Willow encontramos también algunas referencias Lovecraftianas innegables, como el lenguaje narcótico, So you speak as narcotic. el Wyrm, esta criatura descomunal de proporciones cósmicas Lovecraftianas, y otras referencias estéticas. En fin, que yo no estoy para nada en contra de estos cruces, pero es lamentable que franquicias tan queridas sean puestas sistemáticamente en manos tan torpes que acaban emponzoñando todo. Es realmente triste lo que hicieron con Willow, y con esto me refiero tanto al desatino con el que se concibió la serie que pretendía darle continuidad a la película del 88, como el hecho de que Disney faltase al respeto a sus creadores y actores, haciéndola desaparecer de su catálogo de forma que no está disponible más que a través del pirateo. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Déjame en los comentarios cuáles son tus teorías preferidas de universos cinematográficos conectados y contaré las mejores en un próximo vídeo. Y ya sabes, si te ha gustado el contenido de hoy, déjame ese like que tanto me ayuda. No te olvides de suscribirte y activar notificaciones para no perderte más mandanga cinematográfica de la que te gusta. ¡Hasta pronto! ¡Chao!